Un día Frank me pidió que me pasase por el bar. Dijo que tenía un trabajito para mí. Por supuesto, me presenté. Tom, tenemos 2 camiones cargados del mejor licor viniendo de Canadá. Sam fue al punto de entrega para recibirlos. Están en una vieja granja a las afueras de la ciudad. Y necesitamos traer el cargamento a la ciudad. Voy a mandar 2 camiones. Pauli va en uno de ellos. Quiero que les acompañes y vigiles el desarrollo. Solo para asegurarnos de que todo va correctamente. Coge un coche de donde Ralphie y únete a Pauli en nuestro almacén. Pauli te dará algún arma cuando llegues allí. De acuerdo, Frank. Así que, ¿qué tienes para mí hoy, Ralphie? Oh, hola, Tom. Tengo aquí una nueva máquina para ti. Tiene 65 caballos de potencia y si pisas a fondo pasarás los 120. Le pusieron una nueva cerradura, pero no es problema. Observa. Lo ves, es muy fácil. Puedes llevarte este coche o algo más viejo. Lo que tú quieras. Gracias, Ralphie.
Tommy, vamos a una granja de las afueras para recoger un par de cargamentos de buena bebida. Queríamos que vinieses por si hay problemas, pero debería ser muy fácil. En realidad no tendrás que hacer nada, simplemente estar allí. Los muchachos cargarán los camiones y regresaremos. Sam ya está allí, así que se beberá la mayor parte del cargamento antes de que lleguemos. Yo conduciré. Los polis han sido sobornados, así que no hay nada de lo que preocuparse. Parece que me hubiese podido quedar en casa durmiendo. Si yo me tengo que levantar, tú te tienes que levantar. Vamos. Esto es vida. Calma total, el campo, sin estrés. Deberíamos hacer esto más a menudo. Mejor por el día. Creo que preferirías estar con Sara, la hija de Luigi, ¿verdad? Ese es tu turno de noche. Corta ya. ¿Qué sabes tú de eso? Lo mismo que sabe todo el mundo. Rayos, incluso Luigi sabe que la estás persiguiendo. Creo que no está muy molesto. Salvaste su honra después de todo. Apuesto que la robaste directamente. Cállate, Pauli. No sabía que estabas allí. Vamos, Tom. Estoy bromeando. Es una buena chica. Estáis hechos el uno para el otro. No estoy tan seguro. No puedo imaginarme de ningún modo llegando a casa y diciendo: ¿sabes qué, Sara? Hoy he tenido un día infernal. Tuve que matar a 10 personas. No puedes hablar de cosas como esas en casa. Si te gusta lo que describen en los periódicos y eres bueno con ella ignorará esa basura. Y está forrada. ¿Así que te parece normal esconder toda tu vida? No te preocupes tanto. ¿Maldición? ¿Qué sucede? Sam debería estar esperándonos aquí, pero no está. Huele mal. Mira, esperaremos aquí con los camiones. Ve a comprobar qué está pasando. Gracias por la confianza. Llévate estos juguetes contigo. ¡Jesús! Tus amigos se han puesto enfermos. ¿Quién eres tú? ¿Eres de la policía? Al señor Morello y al sheriff les gustaría presentaros sus respetos e informaros de que a partir de ahora ellos se encargarán de vuestros asuntos de aquí.
Están todos muertos. ¿Qué? Los conductores de los camiones ahí atrás los han liquidado. ¿Qué? ¿Y qué hay de Sam? ¿Le viste? No le veo. Pero el granero estaba cerrado. Puede estar ahí dentro. No nos vamos a marchar sin él. Tenemos que volver y traer... De acuerdo, volveremos. Pero tenemos que encontrar una palanca o algo así para forzar la puerta del granero. Ok, vamos. Chicos, quedaos aquí y vigilad los camiones. Eliminad a cualquiera que se acerque a menos de 100 metros. Excepto a nosotros, por supuesto. La abriremos. Luego entraremos corriendo. Tenemos que cubrirnos en una línea. La abriremos. Luego entraremos corriendo. Tenemos que cubrirnos en una línea. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Te encontraré! ¡Te romperé todos los dientes! Asuma la cabeza para que pueda disparar. Sam, Jesús, ¿qué te han hecho? ¿Aún estás de una pieza? Supongo que solo estaba en el lugar equivocado en el momento. ¿Puedes andar? Probablemente no muy bien. De acuerdo, aguanta, iré por el camión. Te llevaremos al médico. Lo conseguirás, Sam. Tom, espera aquí con él. Volveré en un segundo. Todo saldrá bien, Sam. Hemos pasado por cosas peores. Seguro. ¿Tenemos? Ya viene por mí. No. Creo que somos. Mierda.
sucede aquí? Tom, ¿estás vivo? Sal aquí, ayúdale. Jesús, ha sido una masacre. Menudo infierno de noche. Parece que querían eliminarnos por completo del panorama. ¿Sí? Bueno, eso no va a ser tan sencillo. ¿Está Sam mejor? Sí, está bien. Al menos no está peor de lo que estaba. De acuerdo, iré a por él. Tú quédate vigilando aquí. Sam, soy yo, Pauli. Venga, nos vamos a casa. Vamos a ver un médico. No me siento muy bien. Debo estar incubando algo. Supongo. Te gotea un poco la nariz. Sam, te pondré en la parte de atrás. Tom estará contigo por si acaso. De acuerdo. Tom, ve con él y vigila afuera. Una Thompson, por si la necesitas. La tengo. Pauli, parece que tenemos más compañía. Hay una Thompson y algo de munición ahí detrás. Colócate detrás de esas cajas y vigila. Dispara en cuanto se coloquen detrás. Asegúrate de que no nos sobrepasen. Aquí estamos. Tom, prepara a Sam. Iré a despertar al médico. Sam, ya estamos donde el médico. Dios, eres tú, Polly. ¿Qué haces aquí tan tarde? Buenas noches, doctor. Lo siento, pero hemos tenido un accidente y necesitamos su ayuda. De acuerdo. ¿Dónde está? Traedle dentro. Vale. Ese era nuestro médico. No hace preguntas y Sam consigue una buena compañía. ¿Estás seguro de que no es solo un carnicero desentrenado? Por supuesto que no. Es el mejor médico de la ciudad y también el mejor pagado. Si te hieren, agradecerás que le tengamos para ayudarnos. De acuerdo. Espero que lo haga lo mejor que sepa con Sam. Al menos todo se ha acabado. Podíamos haber terminado todos mucho peor de cómo quedó Sam. Cuando atrape a ese bastardo que nos traicionó, le arrancaré la cabeza. Parece como si alguien estuviese ya harto de nosotros. Seguro que sí. No sé tú, pero yo me voy a tomar un trago. Cuando el Don descubra lo que ocurrió, se desatará el infierno. Significa una guerra en toda regla. Y eso no es bueno. Desde luego que no. De acuerdo. Pues buenas noches, Tom. Buenas noches. Al menos mejores que hasta ahora.
Tommy, has venido como un regalo del cielo. Un soplón me acaba de llamar y me ha dicho que los polis quieren atrapar a uno de mis amigos. Vamos a hacérselo saber tan rápido como sea posible. Ahora vive en una casa de Hoboken. ¿Podrías ir a avisarle? De acuerdo, Luca. ¿Qué ocurre? ¿Quién es a esta hora de la noche? Me envía Lucas Berton. Tienes que desaparecer. Los polis estarán aquí en cualquier momento. Mierda, dale las gracias a Lucas de mi parte y a ti también, claro. Mejor me voy ahí atrás para que nadie me vea. Adiós. Buena suerte.
bien? Fue bien. Te dio las gracias y luego desapareció rápidamente. Gracias a Dios. Tengo una recompensa para ti, Tommy. Este es completamente nuevo. Es algo distinto a esos otros coches. Es la primera línea de coches con una forma aerodinámica. A mí me parecen muy buenos, pero a mucha gente no le gustan. Lo principal es que ronronea como un gatito, sí. Y que puedes hacerte con uno fácilmente. Simplemente metes este alambre aquí y ya está. Un tipo que vive en Oakwood tiene el mismo modelo. Lo aparca frente al garaje, junto a la casa. Genial, gracias.
conductor ha infringido la ley. Tendré que multarle. Ok, oficial. Aquí está la pasta. La próxima vez no se saldrá con la suya. Señor, esta es su segunda falta. Tendré que multarle. Lo siento, fue un error. La próxima vez no se saldrá con la suya.